Muy bien. Bueno, vamos a ver el tema de intervalos de confianza hoy. Entonces, ¿cómo medir intervalo de confianza? Así también como dividir los datos, depende de para qué está uno haciendo la medición de la métrica, para qué está evaluando la métrica. Durante el desarrollo lo que hacemos es tuneo, ¿no? De seleccionar cuál es el modelo, cuál es la arquitectura, distintos hiperparámetros, y tenemos ese escenario en que hablé, creo que fue en la primera clase, que en vez de decidir un set fijo de parámetros, hiperparámetros, arquitecturas, etcétera, decidimos un algoritmo para dinámicamente elegir esas cosas. Entonces, eso en sí, ese algoritmo se puede considerar un hiperparámetro. A veces tuneamos hiperparámetros posta concretos y a veces tuneamos el algoritmo para elegir los hiperparámetros. Y después, cuando terminó el desarrollo, lo que queremos es predecir rendimiento futuro. Son como dos objetivos muy distintos, ¿no? En uno, en realidad, lo único que nos importa es el ranking de los modelos, porque lo que queremos es elegir el mejor. Y en el otro, en realidad, no, ya está, ya elegimos uno. Lo que queremos es ver cómo ese uno que elegimos se va a comportar en nuevos datos. Idealmente, uno querría evaluar lo que va a deployar, el modelo final. Pero muchas veces eso no es posible porque por distintos escenarios. Porque, por ejemplo, uno le va a dar este algoritmo a alguien y ese alguien va a correr ese algoritmo y va a terminar con un modelo distinto al que uno podría entrenar en el laboratorio. Entonces, por ahí no podés evaluar justo la instancia, el archivo con los parámetros específicos que va a usar la persona que realmente use el sistema. Pero a lo que intentamos es hacer la aproximación más cercana a ese sistema. Bueno, lo que estamos evaluando depende de un montón de cosas, ¿no? El modelo que vamos a terminar evaluando depende de la configuración de hiperparámetros, de los datos que usamos para entrenar, de la SID que usamos para entrenar el sistema con esos datos, porque con los mismos datos y distintas SID terminamos con distintos modelos. A veces muy distintos modelos, dependiendo de cuán frágil o sensible sea el entrenamiento del SID, a veces son cosas muy distintas, puede haber mucho rango. Y los datos específicos de evaluación, o sea, tenemos un montón de cosas que son básicamente aleatorias que afectan el valor de la métrica que obtenemos cuando evaluamos. Y en distintos esos escenarios que les decía recién, hay cosas que podemos considerar fijas y cosas que no. Los datos de evaluación nunca son fijos. Siempre son un desconocido para nosotros porque nunca el sistema va a ser usado en los mismos datos que tenemos. La idea siempre es usarlo en otros datos. Lu me decía el otro día, ¿y qué pasa cuando usas un sistema para analizar datos, patrones, en vez de para hacer predicciones a futuro? Y ahí mi sensación es que sigue siendo lo mismo, en vez de pensar en futuro, es en datos no vistos. O sea, vos querés que los patrones que vos analizaste en los datos que tenías también apliquen a datos que no viste, porque justo no fueron los que recolectaste, ¿no? O sea, yo tenía 10 personas, o 100 o 1000, que analicé, pero los patrones que yo estoy buscando son generales, no son en esas 1000 personas, son en una población con esas características. Entonces siempre quiero que en realidad mi métrica refleje el rendimiento en datos no vistos. Entonces los datos de evaluación siempre son random. Hay que considerarlos random, en el sentido en el que vamos a hablar hoy, de vos querrías observar la variación en métrica cuando los datos de evaluación varían. Y en ciertos escenarios también es random el modelo, bueno, no el modelo, sino los datos que usaste para entrenar el modelo y la SID.
Y a veces es variable la configuración, ahí ya no random, pero sí variable, porque esto de que en realidad estás eligiendo un algoritmo y no un set de hiperparámetros. Bueno, entonces, cuando medimos una métrica, un valorcito, en realidad estamos midiendo una muestra en una distribución que no conocemos, pero que nos gustaría conocer. Nosotros querríamos saber cómo se distribuye esa métrica al variar todos esos factores que mencioné antes, o algunos factores. O sea, si el modelo está fijo, bueno, ese ya no es un factor, pero la data de evaluación sí. Querríamos saber cuánto peor y cuánto mejor podría, sobre todo cuánto peor podría haber sido la métrica si en vez de tener suerte hubiéramos tenido mala suerte. Bueno, entonces esto es visualmente. Si tenemos, esto es lo que tenemos en general, ¿no? Medimos dos valores de métrica en dos modelos distintos, dos configuraciones de hiperparámetros distintos. Tenemos dos escalares. Y en realidad, lo que puede estar pasando por detrás es algo así, que una de las configuraciones sí era peor, ¿no? La media era peor, pero era mucho más precisa, en el sentido de, no más precisa, menos variable. O sea, si vos cambiabas los datos de entrenamiento de ese modelo, en consecuencia la métrica cambiaba menos que en el caso rojo. Esto pasa un montón. Cuanto más complejo es el sistema, más variable es, más depende de los datos específicos que te tocaron en suerte para entrenar. Si cambias los datos de entrenamiento un poquito y el modelo es muy complejo, por ahí cambia un montón la métrica. Para modelos que son más esparsos, en general es más estable el rendimiento. Entonces, esto no es raro de ver. ¿Y qué harías en ese caso? Perdón, encima, si va a ser cada vez más difícil correrlo varias veces, digamos, que va a ser más costoso profesionalmente entrenar. Bueno, hay algo que facilita las cosas en este caso, que es, si vos tenés un montón de datos, es poco probable que cambie tanto el modelo. Okay. O sea, entonces, es más finita. En general es más finita, por más que sea complejo el modelo. Okay. O sea, si te está costando una semana entrenar el modelo, es poco probable que cambie demasiado si lo entrenas con otro SID o con otros datos. Demasiado, ¿no? Siempre va a haber un rango. Pero entonces, en general, cuando es más importante hacer este tipo de análisis, es cuando tenés pocos datos y entonces podés correrlo muchas veces. Siendo optimista, ¿no? Hay escenarios raros, pero bueno, como guía general. Bueno, entonces, si yo solo tuviera los dos puntitos, por ahí elegiría el rojo. Pero si viera eso, quizás preferiría elegir el verde, si soy conservadora, ¿no? Porque sé que no voy a caer nunca en esta cola, que por ahí se fue más allá de lo que yo soportaría. Yo para esa aplicación no podría tolerar ese nivel. Entonces, si quiero asegurarme de nunca tener ese rendimiento tan malo, por ahí voy por el que parece peor, pero por ahí resulta que no era peor, que era porque cayeron los datos un poquito a la izquierda, ¿no? Para esos datos. Bueno, entonces idealmente querríamos, tanto para el desarrollo como mucho más para la evaluación, porque en la evaluación vos te estás reportando a quien lo va a usar, en qué rango de valores pensás que está el rendimiento de tu sistema. En los dos escenarios estaría bueno tener alguna indicación de cuán variable es la métrica, más allá del valor medido. Entonces, como a grandes rasgos, tenemos dos casos. Cuando tengo, que son los equivalentes, análogos a en realidad los mismos que mencioné al principio en la primera clase. Queremos evaluar sistemas y queremos evaluar algoritmos. Cuando queremos evaluar sistemas, por ejemplo, es cuando tenemos a ChatGPT. No lo vamos a reentrenar a ChatGPT, es lo que es. Esta es nuestra caja negra, a este lo vamos a evaluar. Ahí el modelo ya no es random, es este modelo al que estoy queriendo evaluar.
Y en este caso, entonces, lo único que tengo que considerar variables son los datos de evaluación. La SID y los datos de entrenamiento los considero fijos y el modelo, entonces, en consecuencia, también está fijo. Y el otro es cuando tengo, en realidad, configuraciones de modelos a comparar. Yo quiero saber, por ejemplo, esto es muy, muy común. Quiero saber si para mis datos, para esta tarea, este set de features es mejor que este set de features. Ponele, ¿es más útil usar prosodia o usar información léxica para esta tarea? O si le agrego información prosódica a la léxica, ¿mejora o no mejora? Eso es como una conclusión de alto nivel, científica, no sobre el modelo en sí, sino sobre los datos, ¿no? Estoy tratando de aprender patrones, o entender patrones a partir de los datos. Entonces ahí es cuando tengo que decir, bueno, todo es variable. El modelo es variable. Los datos que me dieron para entrenar son random, la SID es random. Yo quiero tomar conclusiones que son robustas a todas esas cosas que fueron accidentales, de hecho. Y que mis conclusiones no dependan de esos accidentes. Otro escenario para este tipo de análisis es cuando yo sé que después voy a reentrenar el sistema. O sea, el que estoy entrenando en mis datos, porque estoy haciendo cross-validation, por ejemplo. Yo entreno K modelos por cada fold, pero después el que voy a deployar es entrenando en todos mis datos de nuevo. Entonces, en realidad, ninguno de los que estoy evaluando en desarrollo es el que después voy a deployar. Entonces, ahí está bueno considerar el modelo, de nuevo, random. ¿Cuán variable es, si yo reentreno mi modelo en nuevos datos, cuánto espero que cambie mi métrica? Claro. Si cambia mucho, si vos mirás una curva así, cambia mucho, entonces te estás rearriesgando al reentrenar el sistema, porque no sabes en qué cola vas a caer, o si caes en el medio. Bueno, entonces, en ese caso es un poco más complejo hacer el análisis porque tenés que considerar también variables los datos de entrenamiento. Uno podría tener algo así. Para cada vez que reentreno el sistema... Ah, no apareció. Ándale. Hay ciertas cosas que le cuesta más mostrar, ¿no? Las figuras son siempre... Creo que no debería ser, pero está una más en la mano. Sí. Me tomo más. A ver, ¿qué red estará? ¿Será la red? Ah, ¿yo en qué me puse? Acá estoy en fama. Ah, hice lío. Lo saqué de No, screen. pareciera que fama anda bien. Sí, ok. Probamos eso. Tengo que volver a hacer esto, ¿no? Pongo full screen. Exacto. Sí. Ahora sí. Sí. Bueno, el internet entonces. Bueno, lo que podría llegar a pasar, esto es mi juguete, ¿no? Lo hice a mano, pero podría llegar a pasar que cada vez que vos entrenás el modelo y después ves la variabilidad debida a los datos de evaluación, vos tenés una de estas curvas. O sea, esto es un modelo fijo, entrenado, una instancia de modelo y su variabilidad dependiendo de dónde lo evaluás. Pero cada curvita se desplaza respecto a las demás. Entonces, en realidad, si vos miras una sola de estas curvitas, estás subestimando el rango de variabilidad de la métrica. Porque
la variabilidad en realidad es todo esto, ¿no? Si acumulas todas estas curvas, son mucho más anchas que cada una de las individuales. Hay que hacer una densidad. Bueno, ahora vemos un método que es muy general para calcular este tipo de distribuciones. Bueno, el SID es algo que en general se ignora por completo en los papers y tiene muchísimo impacto, a veces tanto impacto como la elección de datos de entrenamiento. Una elección, a veces en general no elegís los datos que te tocaron, ¿no? Si cambias los datos, por ahí cambia menos que si cambiaras la SID. Incluso muchas veces pasa que si cambias tu método de entrenamiento, cambia menos que si cambiaras la SID. O sea, si uno corre con la SID default 0 y compara un cierto set de hiperparámetros con otro set de hiperparámetros y el que uno estaba proponiendo le da mejor, es muy posible que si vos lo corres con otra SID, ese orden se invierta, si la diferencia era chiquita, ¿no? Entonces, nunca podés, en redes neuronales, nunca podés asegurar que algo es mejor que algo si no probaste varias SID de ambos lados, primero. De nuevo, hay escenarios donde es imposible, si te llevó 5 días entrenar el sistema. Igual yo en algún momento del proceso probaría 2 o 3 SIDs para tener una idea de cuán variable es tu métrica debido a la SID. Pero no todo el tiempo, no cada vez que cambias un hiperparámetro, pues es una locura. Pero si tenés un modelo que entrena en 15 minutos, que es bastante común también, ¿no? Bueno, correle 10 SIDs y hacete una idea de cuán variable es el rendimiento como función de la SID. Que a veces es realmente sorprendentemente mucho el impacto que tiene la SID. De nuevo, más impacto cuanto menos datos tengas y cuanto más complejo sea el modelo. Bueno, entonces lo que les voy a mostrar hoy es un método para obtener intervalos de confianza muy específico en el sentido de que es uno de los muchísimos que existen, pero que es aplicable a cualquier escenario. Eso es lo que me gusta a mí. Sin pensar nada, vos podés usar siempre bootstrapping, porque es totalmente genérico y no tiene casi supuestos. Tiene un supuesto que de hecho lo podemos atacar o resolver, que es que las muestras son IID, independientes, idénticamente distribuidas. Cuando no lo son, igual podemos hacer bootstrapping. De otra manera, ¿no? Con una modificación que después les muestro. Entonces, nosotros querríamos tener esa distribución, pero tenemos esa distribución empezando por el caso A, que es el más sencillo tengo el modelo fijo, es una instancia de un modelo entrenado, un archivo en mi disco rígido. Y lo que quiero ver es la variabilidad solamente debida a la aleatoriedad de mis datos de evaluación. Eso es lo único que quiero ver por ahora, en el caso A. Pero yo tengo un solo set de evaluación. No puedo salir a la naturaleza a buscar otros sets de evaluación. Si puedo, es un lujo muy raro. Entonces, ¿qué hago? Con Bootstrapping lo que hago es artificialmente generar nuevos sets a partir de ese que tengo. Y la manera de hacerlo es muy sencilla, es lo siguiente. ¿Saben de Bootstrapping? Sí. Estadística muy básica. Ok, claro, como se hace en los libros de estadística. Bueno, esto es eso mismo, pero aplicado a estimar intervalos de confianza. Entonces, estamos en el caso A donde los modelos son fijos, por ahí estoy comparando dos, pero son dos instancias fijas. Lo que hago es lo siguiente, para los datos de evaluación, las muestreo. Tengo N, ¿cuántas dije? Sí, N muestras de evaluación. 1000 muestras de evaluación. Muestreo con reemplazo esas 1000 muestras y obtengo 1000 nuevas muestras. Esas 1000 nuevas muestras les va a faltar algunas de las originales y van a tener otras repetidas, ¿no? Porque muestré con reemplazo. Es esencial que tengas la misma cantidad que tenías, porque
lo que queremos es ver cómo varía la métrica cuando el tamaño del set de evaluación tiene un cierto tamaño. O sea, yo sé que tengo 1000 muestras en mi set de evaluación. ¿Cuán variable sería mi métrica para sets de evaluación de 1000 muestras? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Entonces generamos nuevos sets de 1000 muestras artificiales. Todos están saliendo de la misma fuente de datos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver una variabilidad que no teníamos antes. Es como si tomáramos a los datos que tenemos como el modelo generativo. No es el caso. Son muestras nada más, pero bueno. Y entonces simplemente hacemos esto. Cada una de esas muestra está sobrecargada la palabra, ¿no? Porque muestra es una instancia que mostré, pero también la muestra que generé. La muestra de Bootstrap. O sea, el set, si hice B veces ese proceso de muestrear con reemplazo, tengo B sets de 1000 muestras cada uno. En cada uno de esos sets puedo calcular la métrica, lo que sea mi métrica. Eso es lo maravilloso de Bootstrap, que es, no importa qué métrica extraña, estrambótica quieras calcular, le da lo mismo a Bootstrap. Calcula lo que quieras. Lo mismo que hiciste para tu set original, podés repetirlo para las B muestras siguientes. Y entonces tenés, esto está suavizado, pero es un histograma, ¿no? De la cantidad de veces que obtuviste cada valorcito de métrica. Y lo tomás como una distribución y decís, bueno, ahora voy a calcular el percentil X, o alfa en realidad en general se llama, y el percentil 100 menos alfa, y entonces eso me da mi intervalo de confianza de ancho alfa por 2, sería. En general se dice alfa tipo 5%, y acá se pone 2.5 de un lado, 2.5 del otro. Lo mismo que la estadística tradicional. Y eso, con eso ya tenés un intervalo de confianza trivial de obtener, rapidísimo también de obtener, si lo haces solo para evaluación, ¿no? Vos tenías tus scores, no tenés que correr el sistema de nuevo para cada una de tus muestras de Bootstrap. Lo que estás muestreando son los scores, que es trivial de muestrear, es un vectorcito de 1000 Qs de tamaño K, ¿no? Corriste el modelo solo n veces, tal cual. Una sola vez. Y después lo que mostrarás son las Q que salieron del modelo o las decisiones. Si tu métrica solo depende de las decisiones, muestras las decisiones. Después vos reportás el intervalo de confianza que salga de ahí o sí. Yo hago eso. Yo prefiero eso a reportar p-values. Porque es mucho más informativo, ¿no? Después lo vemos en el notebook, pero a mí me gusta mostrar cosas así, tipo una barrita y el alto es el que medí, normal, el que medí en los datos que tenía. Y el intervalo es el min y el max. A veces hay gente que reporta la media en vez de... O sea, ¿qué valor del alto de la barrita podría ser? La media del Bootstrap o el valor en todos los datos. Y en general son casi iguales. Porque vos estás muestreando y estás apuntando siempre al mismo lugar. O suele ser que sin reemplazo esté en la panza de la información. Sin reemplazo... Porque sin reemplazo es tu conjunto de evaluación. Bueno, pero con reemplazo también. Sí. O sea, la intuición para de que la media es la misma. Sin reemplazo lo que pasaría es que te daría más ancho, porque tendrías menos muestras para estimar la métrica. Cuanto menos muestras tenés, más ruido tenés. A mí me gusta reportarlo así. A veces usan box and whiskers. Tenés acá la mediana y tenés la... ¿no? Sí, los percentiles. Eso. ¿Cómo elegís el El N son tus datos. Lo que te vino. No. El B. Un poco más B subconjuntos de N cada uno, que en este caso son de igual límite. Claro, pero ese N tiene que ser idéntico al de tus datos originales. Porque vos lo que querés es estimar cuán variable es el valor de la métrica en sets de tamaño N, que era el tamaño de tus datos. Vos tenías originalmente 250 muestras.
Yo quiero saber cuán variable es mi métrica si yo fuera a la naturaleza a buscar nuevos 250. Y después voy de nuevo, 250 nuevos y 250 nuevos y así, y mido la métrica de veces, ¿cuán variable sería mi métrica? Ah, ok. O sea, si tu conjunto de evaluación tiene 10.000 elementos, todos los que vas a armar son de 10.000. Sí. Lo que pasa es que potencialmente dejas afuera alguno. Exactamente, por eso con reemplazo. Tenés que muestrear con reemplazo para poder obtener la misma cantidad que tenías, tirando algunos y repitiendo. Sin reemplazo no podrías hacer nada. Si querés el mismo tamaño, te daría el original. Sí, claro. Sin reemplazo podrías hacer sets más chiquitos. Pero entonces, con esos sets más chiquitos estarías estimando la variabilidad de tu métrica para sets de ese tamaño. El chiquito. Y va a ser más variable que el que vos tenés. Sí. ¿No? Sí, es que yo pensé que con reemplazo, pero estaba haciendo eso. No. Bootstrap tiene una teoría re compleja detrás, pero no. Prueban, demuestran que es no sesgada la estimación de la varianza, creo que era eso, solamente si vos tomás el mismo n que tenías. Que no hay un sesgo en esa estimación. Hay libros y libros escritos sobre Bootstrap, súper complejos, no voy a decir que los entiendo todos. Justo anoche estaba repasando el de Efron, que es la Biblia, el primero que escribió libros, el que inventó junto con Efron y... Ay, se me fue. Inventaron el Bootstrap, Tigiliani era, o Hasty, uno de esos que estaban todos juntos. Y escribieron un libro que es hermoso, pero es re difícil. Tiene un montón de matemática y demostraciones. Parece re intuitivo, eso es lo bello de Bootstrap. Parece que le crees, ¿no? Como que todo debería funcionar, porque es intuitivo el proceso. Pero en realidad también tiene mucha teoría detrás que demuestra que las cosas funcionan. El N cuán chico puede ser. Tengo 30 muestras. ¿Se tiene sentido? Sí, te va a dar súper ancho el intervalo. Bueno, Eso pasa. yo le pregunto que así de cómo le viene con creer eso. Claro. Vos lo querías más chico para lograr más variabilidad entre los sets. Pero al mismo tiempo, si vos lo haces muy chico, supongo que tenés un error en la mínima resolución que puedes eliminar, que tienes que como compaginar los dos tipos de errores que aún. La mínima resolución en métrica, decís que se te van a empezar a repetir valores de la métrica. No, perdón, no, No. estoy equivocado. Estoy pensando en otro caso. Lo que pasa cuando son muy chicos es que la media también está mal estimada, ¿no? O sea, lo que estimamos bien con el Bootstrap es la varianza. Pero por ahí se nos corre todo por el set que nos tocó en suerte. Entonces vos nunca podés confiar en que la mitad, el centro está en el lugar correcto. Pero sí podés estimar cuán incierta sería tu estimación y si el set en el que evaluás es el mismo en todos los modelos, suponés que si cambiaras de set todos se moverían en la misma dirección, las medias, y las varianzas serían las mismas. Eso es lo que podemos asegurar con el Bootstrap, que la varianza está bien estimada. ¿Hay una forma de elegir el B que es más fácil de tener un porcentaje de... Cuanto más alto, mejor. Bien, O sea, hasta que no te dé más la paciencia. claro. Sí. Igual esto es muy rápido de correr, o sea, podés hacer 1.000, 10.000. 10.000 ya es innecesario, casi nunca te hace una diferencia. Bien. Nunca vi en ningún escenario que pasando de 1.000 hiciera falta más. Bien. O sea, lo puedes hacer así, hago 200, hago 500, hago 1.000, veo si difieren y si no difieren ya está, convertí. Este es un ejemplo de, bueno, esto que dibujé acá, de cómo me gusta recortar, es una cuestión de gustos, nada más, ¿eh? Porque, bueno, no se ve muy bien, pero acá tiene barritas superpuestas. A mí me gusta esto porque igual visualmente lo que más se ve es el alto de la barra y entonces no mete tanto ruido. Los Box and Whiskers siento que son muy ruidosos, que me cuesta más ver las comparaciones. En cambio con esto, a primera impresión te da la tendencia en las medias o en el valor posta que me diste. Y después si vos querés prestarle atención a las barritas, las tenés.
Perdón, ahí cada color es un modelo distinto. Sí, es evaluando 6 modelos distintos, que no importa lo que son, multiplicar más, en 3 sets de evaluación distintos Hiciste bootstrapping en cada set. dentro del set. Ah, ok. Y nada, esto es re cualitativo, ¿no? Porque vos no podés decir con esta información nada más, esta diferencia, ponerle entre esto y esto, ¿es significativo o no? No podés. Pero esto de ponerle un umbral al p-value es re arbitrario de todas maneras. O sea, míralo y yo creo que al lector le sirve más mirar el rango que leer el p-value era 0,049. No sé si es realmente útil eso. Igual hay una manera que al final lo vemos de calcular una distribución para las comparaciones. Si te molesta mucho no tener algo más concreto de, bueno, estas dos cosas son distintas o no. Sí, creo. No, pero ahí son 3 sets de evaluación, pero para cada uno vos tenés la... Sí, pero corrí por separado el bootstrap. Claro, Porque yo quería decir, para este set funciona de tal manera, para este otro set funciona de esta otra manera. Son como escenarios de evaluación separados. Cada uno en general tendría una de esas. Bueno, con suerte no. O sea, lo que decía en la primera clase, si vos querés hacer algoritmos robustos, está bueno que evalúes por separado en distintos grupos de tu población. Por ejemplo, mujeres y hombres, jóvenes y viejos. Porque lo que te pasa si metes todo, esto sería algo así, ¿no? O un micrófono y otro y teléfono. Como cuán distintas son tus conclusiones sobre la calidad de tus algoritmos dependiendo de dónde evaluaste. Y ese dónde es algún criterio de agrupamiento, ¿no? Sí, claro, está buenísimo. Que puede ser demográfico o puede ser de condiciones de, no sé, el aparato con el que sacaste la foto, si fuera una cámara. ¿Tenés el N de los distintos sets? No me acuerdo de dónde saqué esto. Seguramente el set 3 era mucho más chico. Ah, chico. Sí. Claro. Sí, por eso, sí, los rangos en general son, no sé si proporcionales, pero monótonos con el tamaño del set. Pero tienen esto, parece que no estabas al principio, que decía yo que la varianza también depende mucho, no se ve, No, pero yo eso haciendo pone una un pregunta. que la varianza depende un poquito también de cuán complejo es el sistema. Porque si overfiteaste mucho los datos, por ahí beneficiaste a algunas muestras y a otras no, y entonces cuando haces esto de Bootstrap, ves eso, ves el hecho de que tu modelo funciona muy bien en algunos casos y horrible en otros. Que en promedio por ahí no lo notabas. En promedio por ahí mejoró. ¿Es esto lo que...? Es muy diferente. Claro. Eso estaba pensando. Sí. Bueno, es que sería esto, ¿no? O sea, vos tenés ponerle que mejor sea más bajo. Este sistema mejoró en promedio, Pero podría ser peor. pero podría, si vos por ahí tuviste suerte, y entonces en esos datos en los que estás evaluando, o justo son los datos de desarrollo en los que le diste tanta rosca al tuneo, que claro, al final mejoraste, pero mejoraste a costa de hacer un modelo gigante, ponele. Entonces ese modelo gigante en algunos datos funciona horrible y en otros funciona re bien. Y eso es lo que te refleja el intervalo tan ancho. Cuando tiraste en el bootstrapeo, en el muestreo, tiraste las muestras en donde el sistema funcionaba bien, la métrica te dio alta. Y cuando tiraste donde te funcionaba mal, la métrica te dio baja. Entonces ahí ves el rango total, con suerte, de la métrica. Era eso lo que querías. Sí, mi pregunta era como, ¿qué le diría yo al cliente que me dio estos dos modelos? Le diría que el de la izquierda, en teoría, me dio mejor la métrica, pero si querés ser conservador, agarra el segundo. Y tendrías que charlar con el cliente qué es lo que le importa. Claro. Si es un problema de high risk, donde tener un mal modelo tiene consecuencias graves, yo iría por el de la derecha. Pero bueno, te estás resignando a que se hace, estás claro, por ahí sí era verdad que era peor ese modelo. Bien. O sea, el de la derecha sería más robusto,
más predecible. No sé si... Sí, robusto también, ¿no? Porque es, independientemente de los datos en lo que lo evaluás, se comporta similar. Sí, claro. Tiene un rendimiento más parejo en los datos. Y esto acá estamos hablando solo de variación debido a los datos de evaluación, asumiendo que los modelos, estos dos, son dos instancias fijas de modelos. Bueno, esto ya lo dije. Lo único que necesitamos para hacer este bootstrap, en este caso A, sencillo, es los puntajes de salida. No necesitamos volver a correr el modelo. Bueno, después igual lo vamos a ver más en detalle. ¿Cómo usamos estos intervalos? Igual ya lo de... Para evaluación es reportarlo en el paper. Nada más. Y para desarrollo, con uno de los chicos que creo que está ahora en el Meet, estamos viendo maneras de usar el intervalo de manera eficiente para tomar decisiones más robustas de desarrollo. O sea, decisiones que después generalicen a datos no vistos. Porque después, si uno toma decisiones greedy, en el sentido de siempre voy por el que optimiza esto, el alto de la barrita, por ahí después en datos nuevos no era el mejor. Sobre todo si tenías este tipo de intervalos, ¿no? Entonces por ahí, en vez de tomar decisiones en base a esto, toma decisiones un poco más conservadoras, en base a algún percentil del peor caso. El peor caso sería acá, arriba. Al máximo, quizás eso es demasiado pesimista, o algo así, como para apuntar a un modelo que tiene más chances de funcionar bien en datos nuevos. Bueno, y el caso B es más jodido, porque no podemos asumir que los modelos son fijos. Ese es el caso en el que o lo que voy a entregar es un algoritmo en vez de un sistema, una instancia, o este caso en el que quiero entender patrones en los datos. No quiero sacar conclusiones de un modelo que entrené con un seed y un set de datos de entrenamiento que por ahí funcionó mejor que este otro por casualidad. Entonces acá necesito ese tipo de distribuciones, pero variando no solo los datos de evaluación, sino también los datos de entrenamiento y la seed, en principio. Entonces, hacemos bootstrap de ambos lados. Si tenemos dos sets, uno de entrenamiento, si no estamos haciendo cross-validation, si tenemos entrenamiento por un lado y desarrollo por el otro, se imaginan cómo generalizar, ¿no? Bootstrapear los datos de entrenamiento primero y repetís el entrenamiento BE veces. ¿Por qué le puse E? Ah, de entrenamiento, ahí va. Ah, ok. Por eso, evaluación. Claro, era confuso. En vez de entrenamiento. Entonces, tenías, ponele 10.000 muestras. Obtuviste BE sets de 10.000 muestras, pero donde varían entre sí, porque algunas le faltan algunas muestras, otras repiten otras. Entrenaste de nuevo, ahí sí, desde cero, tu modelo. Que eso es re caro. Bueno, depende de cuántas muestras tengas. El caso de Gonzalo, que trabaja con datos de Alzheimer, no es caro, porque tenía 50 muestras para empezar. Entonces, podés hacer eso infinita, bueno, infinita no, pero un montón de veces y no pasa nada. Y después lo que hago es, para cada modelo, lo corro y repito lo del caso A. O sea, a cada modelo le hago B bootstraps de los datos de evaluación. No alcanza con hacerlo solo en entrenamiento. Pareciera que quizás sí, porque cada vez que vos corres uno de los modelos que entrenaste, te van a dar distintos puntajes. Pero, si vos no bootstrapeás evaluación, son siempre las mismas muestras cuando estás evaluando. Y ponerle que había algún subset de esas muestras, o una muestra que era rarísima. Era un outlier total.
siempre en todas tus métricas vas a evaluar en esa muestra. Lo que querés vos es ver la variabilidad también debido a las muestras de evaluación. Entonces, no restringirte a bootstrapear train, sino también test. Y como la parte de test es re barata de hacer, no hay razón para no hacerla. Sí hay razón para no hacerlo del train, pero no lo de test. Y entonces ahí es cuando tenemos eso que mostré hace un par de slides, que es distribuciones, que en general se parecen muchas. Para distintos modelos tenés más o menos la misma varianza, pero están corridas entre sí, porque hay modelos que son un poquito mejor que otros. Entonces la media de los modelos varía un poquito, se desfasan y termina pasando esto. Entonces una vez que acumulás todas estas, te quedó más ancho, que es lo que uno esperaría. O sea, si tanto los datos de entrenamiento como los de evaluación son variables, se suman, se combinan las dos variaciones. Si te quedan muy cerquita todas las curvas, significa que medio quedaban lo mismo los parámetros que le dabas al modelo. Los parámetros son fijos. Acá estamos asumiendo Las configuraciones, ¿no eran? para una configuración, repetirías esto. Ponele que acá lo que estaba pensando yo es que varían los datos de entrenamiento nada más. Ah, ok, no varía parámetros y hiperparámetros. Compararías cada barrita, sería una configuración. Y en el caso de que los datos de entrenamiento no lo puedas conseguir considerar fijos, entonces varías las dos cosas. Okay. Vos estabas pensando en el caso en que es un algoritmo. Claro. Claro, yo pensaba como, en mi caso habría como 3 capas. Sí, a ver, si la elección, o sea, si es un algoritmo y el algoritmo incluye la selección de hiperparámetros adentro, entonces metes esa selección adentro de tu caja negra. Cada vez que haces un bootstrap, es lo mismo que esto en realidad. Okay. Cada vez que hiciste un nuevo set, ese nuevo set te puede terminar con parámetros distintos. Ah, perfecto. Porque hiperparámetros distintos. Los traes desde ahí. Claro, es parte de tu algoritmo de entrenamiento optimizar los hiperparámetros. Tu caja negra tenía como una capa más de... Tal cual. Claro. Un wrapper que hace la optimización de hiperparámetros, pero lo metiste adentro de entrené el sistema. Terminé con un sistema con distintos hiperparámetros porque los datos en los que estimé esos hiperparámetros eran distintos. Pero da lo mismo realmente para este análisis. Bueno, y entonces, finalmente, cuando hiciste todas estas combinaciones, puleas todas estas métricas celestes en una sola distribución y haces lo mismo que antes. Los intervalos son las colitas. Bueno, hay un tema con esto de bootstrapear para entrenar, que es que cuando uno bootstrapea con reemplazo, cuando uno bootstrapea, o sea, samplea con reemplazo, en promedio vas a ver solo el 63% de las muestras originales, ¿no? Porque tirás un 37% de las muestras por completo y ese 37% lo suplís con repeticiones de las otras muestras. Entonces, en realidad, para entrenar, es un poco subóptimo respecto a usar todas las muestras porque estás viendo menos heterogeneidad de datos. Es razonable esperar que ese modelo va a ser peor que el entrenado en todos los datos, porque vio menos muestras distintas. Dio la misma cantidad, pero menos variación. Hay un método que no logro entender, tampoco me senté muchas horas a entenderlo, teórico, que hacen una estimación de cuánto es qué nivel de optimismo, o en realidad pesimismo tenés por hacer bootstrap. Y entonces hacen una corrección de las varianzas. Es re loco, tiene una fórmula rarísima, está en el libro de Efron, si les interesa, mírenlo. Lo que está bueno es que de última, los intervalos completos que estoy viendo en la realidad son más chicos. Exacto. Pero está siendo conservador. A los fines de un problema médico es bueno. Sí, es mejor en esa dirección que en la otra. Claro. Sí, totalmente. Claro. Pero bueno, estos te dan una formulita que muestran que teóricamente funciona y también hay papers que muestran que empíricamente funciona en estimar mejor
el rango, sacarle ese pesimismo que tenía original. Bueno, cuando tenemos cross-validation se complica, ¿no? Porque estamos metiendo el entrenamiento dentro del loop de cross-validation y es una capa más de complejidad. Pero lo que podemos hacer en ese caso es, en vez de hacer bootstrap en entrenamiento, hacemos cross-validation muchas veces, que es equivalente, porque vos en cross-validation, cada vez que haces un split, entrenaste K modelos distintos. Si haces ese split de nuevo, o sea, asignás las muestras a los faults de distinta manera, los modelos que vas a entrenar, de nuevo, son distintos entre sí y con la otra manera de dividirlos, de hacer los faults. Entonces acá, si hiciste los splits de cross-validation 4 veces, vas a tener 20 modelos distintos que en efecto estás evaluando. Entonces ya estás viendo ahí la variabilidad debido a los datos de entrenamiento sin hacer bootstrap. Te simplificas un poco la vida porque te mantuviste, no, gracias. Ya te mantuviste dentro del marco de cross-validation, es repetirlo muchas veces nada más. La ventaja de no perder variabilidad de los entrenamientos. El objeto. Es lista con ¿Cómo? Repeticiones. Claro, porque no gusta el problema de tener repetición y que perdemos como variación o variabilidad dentro del entrenamiento. Sí. Y que eso cuando lo validation te pasa, porque como van cambiando las muestras. Bueno, pero también estás viendo menos muestras en cross-validation que las que vas a ver eventualmente, ¿no? Estás viendo 4/5 de las muestras que, si vos después planeas volver a entrenar, y hay yo creo que es más bien una guía, no algo teórico, que dice, no uses K muy grande, lo había puesto acá en la próxima. No uses un K muy grande si vos querés hacer esto para estimar variabilidad. Porque si es un K muy grande, al final todos los modelos que entrenás son más o menos el mismo, ¿no? Porque entrenás en K-1 false, que son casi todas las muestras. Ponele que hagas leave one out, ¿no? Que dejas una sola muestra fuera y entrenás en todas las demás. Por más que repitas eso 1.000.000 de veces, todos los modelos van a ser el mismo, casi. O si tenías 3 datos muy feos, siempre va a haber alguno. En alguno de los... Alguno de los fondos. Claro, bueno, si igual. un muy grande, digamos, Eso, claro, sí, es eso. O sea, no le estás dando suficiente heterogeneidad a los datos de entrenamiento para, bueno, o agarrarlo bueno, sí, o sea, ver distintas combinaciones de los datos. Entonces, lo que dicen es no más de 5 o 10 false cuando querés hacer esto. Que es más o menos lo mismo que pasa con Bootstrap. Por ahí ves un 70-80% de los datos en vez de un 63%, pero la idea es que es la misma que con Bootstrap, que es que veas variabilidad de los datos de entrenamiento. Bueno, y después el siguiente, lo que viene después es lo mismo. Para cada uno de estos cross-validation que hiciste, tenés un set de puntajes, ¿no? Puleás todo, hiciste un split, puleás, hiciste todo el proceso de cross-validation, puleás todas esas muestras y haces bootstrap de nuevo, porque seguís teniendo que hacer bootstrap, porque seguís queriendo ver variabilidad debido a las muestras específicas en las que evaluás. Que si no haces esa última etapa, siempre evaluás en las mismas muestras, por más cross-validation que hayas hecho. Bueno, y esto en efecto te ensancha los intervalos de confianza. Esto ya lo dije. Bueno, este tema que dije en la primera clase, de que las clases pueden, cuando están muy desbalanceadas, pueden terminar desapareciendo de alguno de los sets, ¿no? Si vos tenés una clase que solo aparece el 5% de las veces y muestras aleatoriamente, por ahí lo que te pasa es que
en evaluación no la viste esa clase, porque tuviste mala suerte y no te salió ninguna muestra de esa clase. Eso mismo pasa en Bootstrap y pasa en Cross-Validation. Entonces, pues lo que podemos hacer es bootstrapear cada clase por separado. En vez de bootstrapear la bolsa completa de muestras, hacemos bolsitas con cada clase y bootstrapeamos dentro de cada bolsita. Y con eso nos aseguramos que si vos bootstrapeas para la misma, sampleas la misma cantidad que tenías, sí o sí vas a terminar con sets de bootstrap que tienen las mismas priors de clases que el original, ¿no? Lo mismo que dije hace un tiempo cuando haces esto, el lunes cuando hablamos de eso, cuando haces esto es un poco optimista, porque estás asumiendo que las priors son fijas y conocidas, iguales siempre, que no es el caso en la naturaleza. Entonces, como en el caso de cross-validation, hacelo solo si no hay otra. O sea, si no tenés manera de definir, de obtener bootstraps que tengan a todas las clases. Y de hecho, hay métricas en donde no nos importa si viste todas las clases. Entonces, por ahí no es tan grave que un set de bootstrap no tenga una de las clases. Es grave, por ejemplo, si querés hacer el AUC, ¿no? El AUC no está definido si te falta una de las dos clases. Porque el denominador de una de los errores es 0. O sea, cuando haces false negative rate y false positive rate, si uno de los rates es incalculable porque tenías 0 positivas o 0 negativas, no tenés la ROC. Y si no tenés la ROC, no tenés el AUC. Entonces, en ese caso, para esa métrica, sí o sí necesitas muestra de las dos clases. Pero otras métricas como el accuracy lo puedes calcular igual. El expected cost lo puedes calcular igual. Ahí yo ignoraría el tema de la estratificación porque es más conservador. Realmente refleja el impacto que tendría que las priors cambien levemente entre un set de evaluación y otro. Pero para entrenar no es grave hacer estratificación, porque está bien suponer que cuando uno entrena, las priors están en tus manos. No están en tus manos en evaluación, pero sí están en tus manos al entrenar. Entonces, no hay ningún problema en decir, bueno, yo sé que siempre voy a entrenar mis modelos balanceando los datos de manera que tengan exactamente estas priors. Y entonces no es artificial decir, bueno, cuando bootstrapeo los datos de entrenamiento, los obligo a tener la misma priors que yo después voy a usar. Ahí sí, además, es gravísimo no tener una clase. Cuando uno entrena, si no ves una clase, no la va a predecir nunca, le va a dar posterior 0. Entonces, más te vale que tus datos de entrenamiento sí vean a todas las clases. Entonces, lo que puedes hacer es enforzar eso de bootstrapear estratificadamente en train, pero no en evaluación. Bueno, y similar a esto de las clases está este tema de las condiciones, que de nuevo es paralelo con lo que hablamos en la primera clase. Si yo tengo grupos de muestras que están correlacionadas por alguna razón, por ejemplo, porque vienen del mismo hablante, y EMOCAP, de emociones que les mencionaba, si tenés 1000 muestras, pero en realidad esas 1000 vienen de 10 hablantes, no podés bootstrapear por muestra. Tenés 10 muestras. Tenés, en efecto, 10 muestras. Sí. Entonces, los otros métodos de significancia estadística se rompen. Ya no podés usar ninguno de los otros. El t-test, el McNemar, todos esos que se usan un montón. Si hay correlaciones entre las muestras, estás al horno. Con este podés hacer esto. Este algoritmo. Mostrar condiciones en vez de mostrar muestras, instancias por separado, muestras hablantes. Esos hablantes te van a quedar, algunos van a faltar, otros van a estar repetidos, y lo que haces es, todas las muestras
de cada uno de esos hablantes, las repetís tantas veces como muestreaste el hablante. Y eso te genera tu muestra de Bootstrap y después seguís tu vida como antes. No importa. O sea, lo único que cambia es cómo generar los sets de Bootstrap. Ahora, esto es lo que yo venía haciendo. El otro día, no hace mucho, hablé con un alumno que viene en la carrera de estadística, bueno, de licenciatura de datos, pero sabe mucho de estadística, y me dice, ¿pero estás segura que tenés que repetir por igual todas las muestras de cada grupo? Y fuimos al libro de Efron y no me convence. Sí, porque la otra opción es muestreo a los hablantes y tengo C nuevos hablantes, algunos son repetidos, son el mismo hablante. Pero después lo que puedo hacer, digamos más inocentemente, es para cada uno de esos muestreo sus muestras, ¿no? Y me va a dar distintas muestras cada vez que lo muestreo. Yo siento que eso es levemente optimista, porque en realidad, para cada vez que yo repetía un hablante, vi distintas muestras de ese hablante. Entonces le doy como más chance al final vi a todas sus muestras, pero algunas las vi repetidas. No me queda claro. En el repositorio que después les voy a mostrar, yo implementé esto, pero estoy considerando implementar otra opción también y después mirar un poco más la teoría para ver cuál es la teóricamente correcta. Le creo más a mi alumno que a mí misma, entonces me parece que es posible que, igual sospecho que van a ser muy parecidas, pero que y de hecho es más fácil de hacer la otra, porque tomás a cada hablante como una muestra nueva y muestras sus muestras. Necesitas un inner loop, ¿no? En los dos casos, de hecho. De muestreo a los hablantes y para cada hablante muestreo sus muestras. Y después puleo todo. Y ese es mi nuevo set de muestras. No tuve tiempo de hacer todo este proceso de integrar la información y ir al libro y hacer la misma implementación, pero sucederá. Bueno. Y después el resto es lo mismo, ¿no? O sea, directo armaste la distribución y las colitas. No sé si me faltó algo de acá. Lo que hay que tener como guía para diseñar siempre también la división de datos es esto de asumir, ponerte en el lugar del caso de uso. ¿Qué voy a conocer yo cuando estoy desarrollando respecto a mis datos futuros? ¿Y qué es distinto? ¿Qué es fijo y qué es distinto? Si yo voy a usar mi sistema en los mismos 10 hablantes en los que estoy entrenando, entonces es muy distinto. Por ejemplo, el cross-validation lo puedo hacer no por hablante, sino por muestra, en ese caso. Pero en general uno no usa los sistemas en las mismas personas en las que entrenó. Cuando es un problema médico, entrenás en 100 personas y lo usás en otros que son distintos. Entonces, casi siempre cuando hablamos de personas, las personas van a ser distintas en el caso de uso. Y entonces no las podés considerar fijas. Necesitas ver la variabilidad, el randomness debido a eso, a ese factor. Bueno, ¿qué hago con los intervalos? Durante el desarrollo, lo que hacemos siempre es elegir el mejor. El mejor en base a los datos que tengo. Lo que estamos evaluando ahora y que no hemos visto papers que tomen esto en cuenta, pero bueno, parece razonable considerarlo. Un algoritmo donde en vez de tomar la métrica en todos tus datos, consideres algo más conservador que sea, por ejemplo, el peor caso. Pero quizás no el peor caso, porque eso por ahí es un outlier, sino algún percentil. Sería conservador, pero quizás más... sí, no sé. Pero bueno, esto ya es una propuesta, no es algo que se haga. Y post-desarrollo, bueno, realmente es solo reportárselo al lector, para que el lector pueda evaluar si le parece
que ese rango de métricas es razonable. Por ejemplo, vos lees un paper y decís, voy a implementar este sistema, porque da mucho mejor esto. Si no te mostraran los intervalos de confianza, ¿no? Te muestran solo las barritas. Vos ves, este es lo que propuso el autor y este era el baseline. Lo voy a reimplementar porque mira, le da como un 20% de mejora. Te pasás 2 meses implementándolo y después a vos te cayó acá. Si a vos te mostraran el intervalo, por ahí ni te tomás la molestia de implementarla, porque te das cuenta que en realidad eran más o menos lo mismo. Los intervalos, uno está metido completamente dentro del otro. Entonces, ¿cuál es la chance de que yo tenga tanta suerte que justo me dé mejor a mí también? Bastante baja la chance. Le das esa mano al lector. Aunque no sea baja la chance, te corre un riesgo Y mucho mayor. Que quizás el problema no admite. No lo justifica. Claro. Y sobre todo, ponele, si este sistema tenía 100 veces más parámetros que bueno, ahí como que pesás el trade-off, ¿no? ¿Vale la pena el esfuerzo y el riesgo de que no me funcione a costa de 100 veces más parámetros? Y no. Pero si a vos te reportan desde este intervalo algo así, es muy distinta la situación. Y si me mostraban las barras, era el mismo. Bueno. En Machine Learning no se usa ni una cosa ni la otra, ¿no? Ni p-values ni intervalo de confianza. Pero en otras áreas se usa mucho más p-values. En medicina, en todas estas áreas como más tradicionales, en lingüística, en fonética. Educación. ¿En educación se usan p-values? Ok. Es como la tendencia de los más teóricos, de las ciencias más tradicionales, reportar p-values. El p-value, ustedes deben saber incluso más que yo por ahí, pero bueno, planteas una hipótesis nula y decís, bajo esa hipótesis, por ejemplo, que los dos sistemas son los mismos, se comportan igual, que tienen el mismo rendimiento, se calcula, la estadística que menciono acá sería la métrica. Calculamos la métrica para esa hipótesis nula, la métrica, la diferencia en realidad entre métricas, ¿no? La hipótesis nula sería, la diferencia entre las métricas es 0. Y el p-value sería, esto lo tengo que leer siempre, es la probabilidad de que esa diferencia en particular, que es la que nos importa, sea al menos tan extremo como el valor que medí. O sea, yo medí una diferencia en mis datos, esta diferencia, ¿no? Medí esto. ¿Cuál es la probabilidad de que en realidad estos dos sistemas sean el mismo, tengan diferencia 0? Y yo por ruido, por casualidad, por mala suerte, por buena suerte, porque pude publicar un paper, obtuve esa diferencia. Ese es el p-value. Y entonces lo que se hace es, o reportás el p-value o simplemente pones una estrellita y decís, esto es significativo. Tiene un p-value menor a 0,05. En general, para calcular el p-value, necesitas hacer modelar la distribución bajo la hipótesis nula. Y eso implica supuestos a veces muy fuertes sobre tus datos. Siempre que yo sepa que los datos son IID. No conozco, salvo Bootstrap, un método, pero no soy autoridad para nada, quizás hay. Un método de estos más tradicionales que se banque datos no IID. Que sepa, que pueda lidiar elegantemente con las correlaciones entre los datos. Pero Bootstrap sí. Entonces, si queremos hacer algo más parecido a lo que hace p-value, es decirnos, esta comparación de modelos es o no significativa con Bootstrap, ¿cómo lo hacemos? Por ahora lo que venimos viendo es evaluar un modelo por separado del otro. Entonces nos da este tipo de intervalos que no nos dice mucho respecto a bueno, nos dice, pero visualmente, ¿no? Y medio como a grandes rasgos. Una vez un estadístico me dijo, y más o menos el rule of thumb es, si se superponen la mitad los intervalos, ya es significativo. ¿De dónde salió eso? No sé, pero es lo que usamos, más o menos.
Bueno, pero se puede hacer algo un poquito mejor, que es, si vos tenés dos modelos, pero tenés los mismos datos para evaluar, que es nuestro escenario más común, ¿no? Tenés un set de evaluación y n modelos a comparar. Generás los bootstraps, uno querría saber esto, ¿no? Es si cada uno de estos puntitos en la curva corresponde a un set de bootstrap, o a un, más general, antes de hablar del bootstrap, a un cierto set de evaluación. Muestreo la naturaleza, saco 200 muestras, mido la métrica. El modelo rojo me funciona así, el modelo verde me funciona así, en ese set. Ahora muestreo la naturaleza de nuevo, saqué 200 nuevas. Ahora el rojo me da así y el verde me da así. Se pueden cruzar, ¿no? Porque dependiendo de la naturaleza del modelo, algunos funcionan mejor en ciertos datos, otros en otros datos. Entonces, dependiendo de qué haya muestreado, me van a dar distintos. No tienen por qué conservar el ranking. Pero me gustaría que el ángulo sea chico. Ahí está. Entonces, es muy distinto este escenario, donde se cruzan, de este escenario, donde son muy poquito distintos, pero siempre más o menos a la misma orientación. Entonces, quizás estos no son significativamente distintos en promedio sobre todos tus datos, y eso, sí, levemente, ¿no? El efecto es chico, es un poquito mejor, pero es consistentemente mejor. No importa en qué datos midas, siempre uno es mejor que el otro. Entonces, ¿cómo hacemos eso con Bootstrap? Es esto mismo que dije, pero en vez de ir a buscar datos a la naturaleza, los buscamos haciendo sampleo de nuestros datos. Entonces, para cada set de Bootstrap que armamos, medimos al mismo tiempo los dos modelos, el rendimiento de los dos. Y hacemos la diferencia, que sería esto menos esto, y esto menos esto, y esto menos esto, y esto me da esta distribución. En este caso, ¿no? Todo esto es juguete total, lo hice a mano. Perdón. Sí, Esto es para el booster, tiene evaluaciones. sí, Porque ya estás comparando varios modelos todavía, este es el caso B, digamos. claro. No pensé cómo harías esto si también varias el modelo. Ah, es el mismo, es la misma configuración, digamos. En el caso A. Ahora tenemos, Perdón. por ahora es el caso A, o sea, Sí, me parece sí. O sea, estábamos comparando dos instancias. Pero no sé si es distinto si también reentrenaste. Porque en cada bootstrap de entrenamiento vos podés llegar a hacer esto mismo. O sea, ¿se acuerdan que cuando teníamos entrenamiento y testeo, bootstrapeabas las dos cosas? Primero hacías el bootstrapeo de training y después hacías el de test. Sí, tenés más modelos. Tenés más modelos, tal cual. O sea, después puleás, tendrías esto muchas veces, uno para cada modelo que entrenaste. Y después los puleás. Sí. Mira, no lo había pensado. Bueno, entonces en este caso de juguete que planteé acá, podría pasar esto, ¿no? Que son distintos, pero en promedio se comportan igual. Son distintos porque no da vertical las rayitas. O sea, que los tira a la derecha de la misma forma que otros los tiran a la izquierda. Exacto. A veces te da un poquito peor, a veces te da un poquito mejor, en promedio te da igual. Entonces no podés decir conceptualmente son el mismo modelo. Me equivoqué y en realidad estoy evaluando el mismo modelo. Son distintos modelos, pero en promedio no sé cuál elegir, porque en realidad se comportan en promedio igual. En cambio, estos dos, con bastante certeza vos podrías decir, bueno, voy a elegir el rojo, porque sistemáticamente el rojo es mejor que el verde, aunque sea muy poquito mejor. También podrías decir, es tan poquito mejor que si el rojo es 10 veces más grande que el verde, no lo elijo. Pero ahí ya estás usando otro criterio extra de selección, que es muy útil en ese caso tener también esta varianza, no solamente el valor de la diferencia. Pero ahí no entendí por qué decís que uno es mejor que el otro. Ahí como que lo único que veo es que la varianza es chica y es como que solamente la misma curva offseteada. Te quedó a la derecha del 0 la diferencia. Bien. Entonces, o sea que un modelo es más optimista cuando te tira un valor más grande que el otro.
el rendimiento de un modelo es sistemáticamente mejor que el del otro. Ah, porque uno pone un valor de que es más grande que el chico, perdón. Lo que estamos midiendo, las curvitas son las métricas Claro, claro. al correr el modelo en un set de datos, en el mismo set para cada línea, ¿no? Yo creí que eran los Qs, no, es la métrica. Es la métrica, sí, claro. Sacaste los Q, pero después mediste. Exacto. Entonces, si te da positivo, Era, no. era mejor Claro. o peor, no importa, depende de la métrica. Claro. Bueno, acá está el libro de Efron, que es la Biblia, que les mencioné. El ISL en un capítulo se dedica específicamente al tema de Bootstrap y está buenísimo porque es un poco más amigable que el de Efron, que es pura matemática. Después están estos que hablan más de... Porque Bootstrap es un mundo, un procedimiento que se usa para un montón de cosas, no solo para significancia estadística, para un millón de cosas. Este de Keller, Benchio y Wong es para comparar sistemas, más específicamente. Y este otro es un paper en donde es creo, el único lugar donde vi cómo lidiar esto de las condiciones, de las correlaciones. Después este paper de Rashka no está mal. Es parecido en espíritu a todo este curso de que habla de los datos, no habla de métricas, pero sí habla de cómo dividir datos y de cómo medir significancia en un montón de casos de uso distintos, bueno, casos de desarrollo más que casos de uso. ¿Cómo es mi escenario de desarrollo? Tengo pocos datos, tengo muchos datos. ¿Es algoritmo o es sistema lo que estoy optimizando? Es un buen paneo de todo esto, de la primera clase y de esta última. Aunque no coincide exactamente en nomenclatura, pero creo que sirve para leerlo. Bueno, vayamos a recreo y después miramos el notebook de Bootstrap y después, si queda tiempo, miramos lo de calibración. Los muteo a los virtuales.